Solo me quedaban 24 horas para casarme. No, perdería para siempre la herencia que mi familia había construido durante generaciones. Pensé que todo estaba perdido. No tenía novia, no tenía un plan, y, mucho menos una mujer dispuesta a casarse conmigo de un día para otro. Pero cuando dije desesperado, necesito una esposa para mañana, una mujer me miró fijamente, y respondió, entonces tendrás que prometerme 3 cosas. Lo que ocurrió después cambió nuestras vidas para siempre. Me costaba creer que esas palabras salieran de mi boca. Imagina tener solo un día para salvar el futuro de tu familia. Y descubrir que la solución podría venir de alguien que ha estado a tu lado en silencio durante años. Cuando un hombre dice, necesito una esposa para mañana, jamás espera escuchar a una mujer responder entonces, necesitas prometerme estas cosas. En lo que ocurrió después, fue un viaje lleno de confianza, sacrificio y un amor que ninguno de los dos vio venir. Nunca imaginé que diría algo así en voz alta. De pie en la oficina de mi abuelo, dentro de nuestro rancho familiar en Texas, observaba los documentos extendidos sobre el escritorio mientras me frotaba la frente con frustración. Mi abuelo había fallecido un mes antes, y su última voluntad venía acompañada de una condición que parecía imposible de cumplir. Para heredar el rancho que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones, debía estar casado antes de que terminara la semana. Con solo un día restante, solté una risa amarga y murmuré, necesito una esposa para mañana. El abogado de la familia me observó con compasión, pero no podía cambiar las condiciones del testamento. Salí de la oficina, sintiéndome derrotado, y conduje hasta el pueblo intentando encontrar una solución. Cada idea parecía más absurda que la anterior. No estaba saliendo con nadie, y pedirle matrimonio a una desconocida estaba completamente fuera de discusión. Aquella tarde, decidí detenerme en una pequeña cafetería para despejar la mente. Al otro lado del local, estaba Emma, una amiga, a la que conocía desde la secundaria. En cuanto me vio, notó que algo no iba bien, y me invitó a sentarme con ella. Después de escuchar toda mi historia, permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces apareció una sonrisa pensativa en su rostro. ¿Y te ayudo?, preguntó. La miré completamente sorprendido. Antes de que pudiera responder, se inclinó un poco hacia mí y susurró, entonces necesitas prometerme estas cosas. La seriedad de su expresión me hizo entender que aquello estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Miré a Emma a los ojos y comprendí que no estaba bromeando. Tomó una profunda respiración y sostuvo mi mirada. Si vamos a hacer esto, dijo con suavidad, necesito 3 promesas de tu parte. La primera, sé siempre honesto conmigo. La segunda, trátame con respeto, sin importar lo que ocurra. Y la tercera, no te alejes cuando las cosas se vuelvan difíciles. Sus palabras parecían simples, pero llevaban un peso emocional que me hizo detenerme a pensar. Después de unos instantes, asentí lentamente. Lo prometo, respondí. A la mañana siguiente, nos encontrábamos en un pequeño tribunal intercambiando votos matrimoniales. Al principio, todo se sentía extraño, como si estuviéramos interpretando personajes dentro de la historia de otra persona. Pero a medida que los días se transformaron en semanas, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Nos acostumbramos a vivir juntos de manera natural. Trabajábamos hombro con hombro en el rancho, compartíamos las comidas y pasábamos largas noches conversando en el porche, bajo el inmenso cielo de Texas. Cuanto más tiempo pasaba con Emma, más me daba cuenta de lo importante que era para mí. No, ella no solo me estaba ayudando a salvar el rancho, estaba devolviendo la alegría a mi vida. En una tarde, mientras el sol descendía lentamente sobre el horizonte y teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados, Emma me confesó en voz baja que había sentido algo por mí durante años. Mi corazón comenzó a latir con fuerza por primera vez. Reuní el valor para decirle que yo sentía exactamente lo mismo. Emma sonrió mientras lágrimas de felicidad brillaban en sus ojos. Con suavidad, tomé su mano entre las mías. Y en ese instante comprendí la verdad, a lo que había comenzado como un acuerdo desesperado para cumplir una condición imposible se había convertido en algo auténtico, algo real, algo que ninguno de los dos había planeado. Un amor inesperado, un amor que había nacido en silencio mucho antes de aquella conversación en la cafetería. Un amor que ninguno de los dos esperaba encontrar, pero que ambos habían estado esperando durante toda la vida. Tomé la mano de Emma y por un momento, el mundo pareció detenerse en el viento suave de la tarde. Recorría los campos del rancho mientras el sol desaparecía lentamente detrás del horizonte. Sus ojos brillaban con una mezcla de felicidad y nerviosismo. ¿De verdad lo dices?, preguntó Emma con la voz temblorosa. Apreté su mano con más fuerza.
Cada palabra, respondí. Lo que comenzó como una solución desesperada, terminó convirtiéndose en la mejor decisión de mi vida. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Durante años habíamos estado tan cerca que ninguno de los dos se había atrevido a dar el paso que lo cambiaría todo. Yo estaba demasiado concentrado en el trabajo, en las responsabilidades familiares y en mantener el rancho funcionando. Emma, por su parte, había ocultado sus sentimientos, porque nunca creyó que yo pudiera sentir lo mismo. Sin embargo, ahora todo era diferente. Ya no había secretos. Ya no había dudas. Aquella noche permanecimos sentados en el porche durante horas, observando las estrellas que iluminaban el cielo de Texas. Hablamos sobre nuestro pasado, sobre nuestros sueños, sobre todas las oportunidades perdidas, y también sobre nuestro futuro. Por primera vez. No parecía algo incierto, parecía real, parecía nuestro. En los meses siguientes fueron los más felices que podía recordar. En el rancho comenzó a prosperar nuevamente. Gracias al esfuerzo de ambos, mejoramos varias áreas de la propiedad, aumentamos la producción y recuperamos terrenos que habían estado abandonados durante años. Emma tenía ideas brillantes, veía oportunidades, donde yo solo veía problemas. Muchas veces me sorprendía observándola mientras trabajaba. En su energía era contagiosa. En su sonrisa iluminaba incluso los días más difíciles. Y cada vez que la veía, me preguntaba cómo había sido posible vivir tantos años sin darme cuenta de lo mucho que significaba para mí. Pero la vida rara vez permite que la felicidad llegue sin pruebas. Una mañana recibimos una visita inesperada. Era un hombre elegante, que llegó en una camioneta negra. Traía documentos importantes y una expresión seria. Trace, después de presentarse, explicó que representaba a una empresa interesada en comprar varias propiedades de la zona. Entre ellas, nuestro rancho. En la oferta era enorme, más dinero del que había imaginado en toda mi vida. Algunos vecinos ya habían vendido sus tierras. Otros estaban considerando hacerlo. Cuando el hombre se marchó, guardé silencio durante varios minutos. La cantidad ofrecida era suficiente para resolver cualquier problema financiero para siempre. Emma me observó. ¿Estás pensando en aceptarla?, preguntó. No respondí inmediatamente. Parte de mí estaba tentada. Era una oportunidad única, pero otra parte recordaba cada rincón de aquel lugar, las huellas de mi abuelo, las historias familiares, los recuerdos de generaciones enteras. Aquella noche apenas pude dormir. A la mañana siguiente, salí a caminar por la propiedad, recorrí los campos, los establos, los viejos senderos que conocía desde niño. Comprendí algo importante. El rancho no era simplemente una tierra. Era nuestra historia. Era nuestra familia. Era nuestro hogar. Cuando regresé, encontré a Emma preparando café. La miré y sonreí. Ya tomé una decisión. Ella dejó la taza sobre la mesa. ¿Cuál? No voy a vender. Por un instante pareció contener la respiración. Después sonrió. Una sonrisa enorme y sincera. Me alegra escucharlo. ¿Por qué? Emma se acercó lentamente. Porque yo tampoco quería que lo hicieras. Sentí una enorme tranquilidad. No porque coincidiera conmigo, sino porque, una vez más, demostraba que compartíamos los mismos valores, los mismos sueños, la misma visión de futuro. Pasaron los años, y el rancho siguió creciendo. Nuestra relación también. Las dificultades aparecieron de vez en cuando. Como sucede en cualquier matrimonio, no hubo temporadas de sequía, problemas económicos, momentos de cansancio, incluso discusiones. Pero cada vez que enfrentábamos un obstáculo, recordábamos aquellas 3 promesas: ser honestos, tratarnos con respeto y no alejarnos cuando las cosas se pusieran difíciles. Esas promesas se convirtieron en la base de todo lo que construimos juntos. Un día, varios años después de nuestra boda, encontré una vieja fotografía guardada en una caja. Era una imagen de nuestra época de secundaria. Emma aparecía sonriendo junto a mí durante una feria escolar. La observé durante varios segundos. Ella entró en la habitación y me encontró mirando la foto. No puedo creer que todavía conserves eso, rió. Hay algo que nunca te pregunté. ¿Qué cosa? ¿Desde cuándo estabas enamorada de mí? Emma se sonrojó inmediatamente. Mucho antes de lo que imaginas. ¿Cuánto tiempo exactamente? Ella soltó una pequeña carcajada. Desde que tenía 16 años. Me quedé inmóvil. ¿16? Sí. Eso significa que esperaste más de una década. Emma asintió. Supongo que sí. Sacudí la cabeza sin poder creerlo, y yo fui demasiado ciego para notarlo. Tal vez.
respondió sonriendo. Pero al final llegaste a tiempo. En él la abracé con fuerza porque tenía razón. Había llegado a tiempo, no para cumplir una cláusula de un testamento, no para salvar una propiedad, sino para encontrar a la persona que siempre había estado destinada a caminar a mi lado años después. Cuando nuestros hijos corrían por los mismos campos donde yo había jugado de niño, comprendí el verdadero regalo que mi abuelo me había dejado. No era el rancho Ann, no eran las tierras Ann, ni siquiera la herencia. Era la oportunidad de descubrir lo que realmente importaba a Ann. Porque si aquella condición nunca hubiera existido, quizá jamás habría reunido el valor para mirar a Emma de una manera diferente. Quizá habríamos seguido siendo solo amigos. Quizá habría pasado toda una vida sin saber lo que se siente amar y ser amado de verdad mientras observaba a nuestra familia reunida, bajo el cielo dorado del atardecer, rodeado por las personas que más quería en el mundo. Sonreí en silencio. A veces, las circunstancias que parecen imposibles son precisamente las que nos conducen hacia nuestro destino. Y a veces, la persona capaz de cambiar tu vida no aparece de repente, ya estaba allí esperando. Patientment, a tu lado Ann, desde el principio a fin. Esta es una emotiva historia sobre un hombre que necesita casarse en solo 24 horas para cumplir la última voluntad de su abuelo y conservar el rancho familiar. Cuando una amiga de toda la vida se ofrece a ayudarlo, ambos comienzan un viaje inesperado que transforma una simple boda por conveniencia en una historia de amor auténtica, demostrando que algunas de las mejores cosas de la vida han estado frente a nosotros todo el tiempo.